historia. Buenas tardes a todos. El día de hoy quiero darte un muy breve estudio en el cual vamos a analizar dos tipos de personas. Por un lado están las personas justas, por otro lado están las personas necias. La verdad de las cosas es que nadie se puede prestar de ser justo, porque solo en realidad Dios es justo y su justicia es perfecta. Pero bueno, la palabra dice que tenemos que acercarnos, decía Pablo, a esa estatura, buscar esa estatura del varón perfecto, que es la de Cristo Jesús. Y entonces pues tenemos que luchar también por acercarnos un poco a ser cada día más justos. Y por otro lado, pues cada día ser menos necios. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ir a Santiago 3, 6, 12. Y aquí es algo un poco fuerte porque dice Santiago 3, 8, es Santiago 3 del 6 al 12. En Santiago 3, 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y entonces, pues si escuchamos esto y dice que ninguna persona puede domar su lengua, pues entonces decimos, híjole, pues ya no hay mucho que hacer, porque si nadie lo puede hacer, pues entonces, pues ¿cómo le puedo hacer yo, no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En el mundo, por ejemplo, la lengua se frena un poco. ¿Cómo se frena? Tus papás te dicen, no digas eso, no hables así, no digas groserías, esto que dijiste está mal. Entonces, a través de la ética o de las buenas costumbres, de la buena educación, es como el mundo nos enseña a refrenar nuestra lengua. Pero Dios va mucho más allá, ¿sí? Mateo 12, 34 nos dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí ya nos empieza a dar una característica de qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que tenemos albergado en nuestro corazón. Y entonces, nuestro corazón habla de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y entonces, si a la primera de cambios alguien te hace algo y lo primero que sale de tu boca es una maldición, o es una grosería, o es algo que no conviene decir, pues ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Por eso dice generación de víboras. Por eso nos dice que no podemos hablar lo bueno si somos malos, porque si nuestro corazón, si nuestra mente, si en nuestra alma no está Dios, por eso dice que debemos de tener a Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso la palabra dice, ¿sí?, que tenemos que confesarlo con la boca, pero creerlo, ¿sí?, en nuestro corazón. Eso nos hablaba el pastor en la prédica del pasado domingo. Entonces, si yo lo creo en el corazón lo creo para justicia y con la boca lo confieso para salvación. Entonces, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y conforme voy caminando con Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esa abundancia de ese corazón va a hablar mi boca. Va a ser un reflejo lo que yo hablo de lo que tengo aquí adentro. Yo recuerdo alguna vez que pues vivía en otra, muy cerca de aquí, a unas calles de aquí. Había una familia que la verdad es que los hijos se portaban súper mal. Y la mamá salía a gritarles que eran unos hijos de la PIP, esa que empieza con CH, ¿no? Y entonces, si tú le dices a tu hijo que es un hijo de la ch, ¿qué es lo que está pronunciando tu boca? Una maldición sobre tu propio hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En lugar de generar bendición, estoy generando maldición. ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? Maldición, no tengo bendición. Entonces tenemos que empezar por cambiar esto. ¿Por qué? Porque la ley del justo, ¿sí?, es la que guarda la ley de Dios en su corazón y la pone por obra. O sea, no solamente yo tengo en mi corazón la palabra de Dios,
sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿sí? También veíamos la diferencia entre la gracia y la ley, ¿sí? Yo tengo esa palabra en mi corazón. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Ponerla por obra. Jamás maldecir a un hijo, sino al contrario, bendecirlo. ¿Cuándo? Todos los días, aunque se porte mal. Eso no significa que no lo voy a reprender. Eso no significa que no lo voy a disciplinar. No le voy a decir, sí, qué bueno que hiciste algo malo. Claro que no, pero con las palabras adecuadas. Muy bien, entonces seguimos con Proverbios 10:20. Proverbios, acuérdense que es un libro de sabiduría. Dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Sí? También hay otro versículo que dice que justo no hay, ¿verdad? Que nadie es justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es plata escogida, o sea, es algo muy, muy bueno, es algo muy puro, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Llenar nuestra boca de sabiduría. ¿De sabiduría para qué? Para poder hablar justicia. Dice el Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón y por lo tanto sus pies no resbalarán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos queridos? Seguir la ley, cumplir la ley, los mandamientos de Dios, lo que nos está pidiendo que hagamos, ¿sí? Aunque vivamos en su gracia, tenemos que también ir cumpliendo su palabra, los mandamientos, ¿sí? Que dice su palabra. ¿Ok? Sus mandamientos, por ejemplo, hacia nuestros hijos dicen que no provoquemos a ira a nuestro hijo, ¿sí? ¿Cómo provocamos a ira a nuestro hijo? Diciéndole una maldición, diciéndole una grosería. Es como podemos provocar a ira a nuestro hijo o a cualquier otra persona, ¿verdad? Tú dile una maldición a cualquier persona y ¿qué es lo que va a pasar? Le vas a provocar ira. Tal vez provoques que te dé un golpe o que te regrese una grosería peor. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y bueno, vamos a ir un poquito a la lengua del necio, porque estamos hablando la lengua del justo, pero también tenemos que ver cómo es la lengua del necio. La verdad es que pues, la mayoría de nosotros somos muy necios. No sé si tú te consideres así, pero la verdad es que yo sí me considero bastante necio. ¿Qué es esto de necio? ¿De dónde viene esta raíz hebrea que dice karar, sorar? ¿Sí? Es una raíz primitiva que tiene que ver con ser rebelde, como estar hacia un lado, ¿sí? Ser retractor. Por otro lado, hay otra raíz que dice kasé, kosé, ¿sí? Que está hablando de alguien, una persona severa, una persona dura, ¿sí? Una persona difícil, ¿sí? Obstinada. Y así somos cuando somos necios, somos obstinados, nos aferramos a algo que a veces en nuestro corazón sabemos que está mal, pero decimos, no importa, pues así son las cosas y así vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En realidad, cuando nos aferramos a una necesidad, es como si estuviéramos negando a Dios, ¿sí? Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, esa es una persona necia que se aferra a sus conocimientos, se aferra a su necesidad, a cómo lo educaron, a pues, qué le dijeron que estaba bien y que estaba mal, aunque tal vez en su corazón esta persona sabe que no está haciendo las cosas bien, pues se aferra a esas cosas. Y en cambio, vean lo que dice Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, si tú te aferras a algo, aunque sabes que está mal, eso lo que te va a traer es calamidad. ¿Sí? O sea, cosas malas, no puede traer un fruto bueno. Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Entonces, fíjense, esa misma necedad te puede traer quebrantamiento, ¿sí? Te puede traer desgracia a tu vida. Y esos labios están como lazando tu alma. O sea, es como si le pusieran a tu alma unas cadenas.
unas cadenas que pueden provenir de la amargura, de algo que guardaste en tu corazón mucho tiempo y que empezó a sacar raíces de amargura. Y entonces por eso muchas veces les dicen a los viejitos, es que es una persona amargada. Y tú dices, sí, porque es viejito. ¿Y tú no has visto muchos jóvenes que están amargados? Que están todo el tiempo con el ceño fruncido, que a la primera cosa se enojan, o sacan un golpe, una grosería, o le contestan mal a sus padres. ¿Por qué? Porque tal vez toda su vida los han tratado de esa forma, y entonces él va guardando, y entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Pues se la vive de malas, está amargado, porque tiene esos lazos que están como amarrando, como encarcelando a su alma. Proverbios 14:3 nos dice que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Fíjense, la soberbia está muy aunada, ¿sí?, a la necedad. Pues porque yo sé que eso está bien. No, pero no, yo sé que está bien, ¿no? O lucho, eso pasa mucho en los matrimonios. Todo el mundo lucha por ver quién tiene la razón. Y entonces da sus puntos, ¿no? Y dice, no, es que esto es así por esto, y la otra persona dice, no, pero es así porque esto es... Y entonces chocan. Una persona que es altiva, una persona que es soberbia, que cree que todo lo puede, que todo el conocimiento lo tiene, que siempre tiene la razón, ¿qué es lo que es generalmente? Necia. Una persona sabia sabe escuchar. Una persona sabia acepta consejo de otras personas. Una persona sabia cuando tiene un problema va con el pastor y le dice, pastor, fíjese que tengo este problema, ayúdeme, vamos a orar, y recibe una instrucción. Y entonces el pastor le dice, ¿pero ya oraste? El otro le dice, sí, pero necesito una respuesta. ¿Pero ya lo pusiste en manos de Dios? Pues sí, pastor, pero dígame qué tengo que hacer. Y el pastor te dice, es que primero tienes que llevarlo con Dios. Es que tienes que tener una relación con Dios y un tiempo específico para que Dios te hable. Y entonces el necio dice, mejor no hubiera venido, no le hubiera preguntado, estoy perdiendo mi tiempo. Fui con el pastor y mira lo que me dijo, que me pusiera a orar, que hablara con Dios, que tuviera un tiempo con Él. Yo lo que necesito es una respuesta porque ya no sé qué tengo que hacer. Y entonces Dios dice, híjole, qué tristeza, yo te estoy buscando. Esta prueba que he dejado pasar, porque no te la he mandado, pero la he dejado pasar, era para que me buscaras. Era para que tú estuvieras en ese lugar secreto preguntándome qué es lo que tenías que hacer. Y entonces el sabio lo hace totalmente al revés. El sabio escucha, ¿sí? Y escucha consejo. Y entonces le dice, sí, pastor, tiene usted toda la razón. Me voy a llegar a mi casa, me voy a arrodillar, voy a buscar la presencia de Dios y voy a escuchar lo que Él me dice. ¿Y qué hago después, pastor? Pues después vienes conmigo y me comentas todo lo que Dios te dijo. Yo al mismo tiempo también voy a estar orando. Y entonces esta persona se va a su casa, se pone a orar, el pastor se pone a orar. ¿Y qué crees que le dice a las dos personas? ¿Cosas diferentes? No, jamás. Les dice lo mismo. Y entonces cuando esta persona regresa con el pastor y le dice, es que pasó esto, y el pastor le corrobora y le dice, sí, por esto. Y entonces se ve la salida, una salida llena de sabiduría, pero no de sabiduría de hombre, sino de sabiduría de Dios, que provino, habló, y entonces escuchamos y por ende adquirimos sabiduría. ¿Sí? Muy bien, Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Volvemos a lo mismo, aferrarse a cosas que sabemos que no necesitamos. Y vamos a terminar con este proverbio 10:21 que dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por la falta de entendimiento. Entonces, fíjate, si tú eres una persona que tiene sabiduría, que eres justa, entonces cuando tú hables, tú puedes dar un consejo y los demás te van a escuchar. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Va a producir bendición a la persona que te está escuchando.
Pero la persona que no recibe esto, la persona que es necia, ¿qué es lo que va a pasar? Muere por falta de entendimiento. ¿De entendimiento de qué? De la palabra de Dios. Acuérdense que todo lo que estamos viendo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo lo que te he citado viene en su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos, para poder ser más justos y menos necios? Todos mis pensamientos, todas mis emociones, todas mis sensaciones, lo que estoy pensando, lo que estoy queriendo, lo que estoy anhelando, lo tengo que llevar a la palabra de Dios. Lo tengo que consultar con Dios. En lugar de aferrarme y decir, es que ese es mi trabajo, yo tengo que seguir ahí. Dios, ¿tengo que seguir en ese trabajo? O al revés, es que ya no quiero ese trabajo, me harta, me desespera. Y Dios te dice, no, sigue ahí. No, pero es que ya no quiero. O Dios no habla. ¿Qué pasa cuando Dios no habla? Cuando Dios no habla, Dios te está diciendo, permanece, continúa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te dio un trabajo y si tú le dices, no, es que ya no quiero, entonces Dios se calla. Toma tu decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ser un necio y traer aflicción a tu vida? ¿O obedecer a Dios? Y entonces, ¿qué es lo que va a traer eso a tu vida? Bendición. Sí, tal vez no te gusta ya tu trabajo, o tal vez tienes dificultades o preocupaciones, ¿sí? O pruebas que Dios te está poniendo para templar tu carácter, para que crezcas, para que prospere tu alma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el problema, lo supero. ¿Lo supero por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque estoy siguiendo a Dios, porque estoy obedeciendo a Dios. Y entonces viene otro, y al rato viene una promoción en tu trabajo y tú dices, oh Dios, ya sé, gracias, ahora entiendo por qué no querías que me saliera, ¿sí? Y a veces pueden pasar años, Pueden pasar años y tú sigues ahí, y tú sigues ahí. Y entonces está Dios templando tu carácter y está viendo tu obediencia. Y cuando Dios templa tu carácter y cuando Dios ve que tú pasas las pruebas y que te agarras de su mano, entonces eres, como decíamos en el estudio pasado, como ese árbol que está en el Salmo 1, ¿sí? Plantado junto a aguas de corrientes de aguas, ¿sí? Que todo lo que hace prosperará. Pero necesitamos perseverar. ¿Perseverar en qué? En la justicia. Y perseverar en ser menos necios. Entonces, pídele a Dios que ayúdame a ser más sabio. Ayúdame, Señor, a ser menos necio, a aferrarme menos a las cosas, a obedecerte más. Y quisiera terminar este estudio con este versículo, ¿sí? Efesios, vamos a Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Está hablando de estos tiempos donde tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para ser más justos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿De qué es Dios lo que te pide? Que dediques más tiempo a Él, que te acerques más a su presencia, que lo busques más. Y entonces Dios te va a dar de su justicia, Dios te va a dar de su sabiduría y va a hacer que tú y que yo cada día seamos menos necios. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ver tu gloria.